¿Qué tal? Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla para empezar la clase. Ya. Ya que estamos semana 10, como les había dicho la semana pasada, empieza, por decirlo así, una nueva etapa, ¿no? La segunda mitad del curso, ya que sería todo lo que es comprensión de lectura. Lo que implica, ¿no? Leer un texto, responder preguntas, todo eso. Pero vamos a enfocarlo al principio de manera muy genérica. Esta clase va a ser como una especie de introducción, ¿ya? De todo lo que vamos a ver a lo largo de las semanas hasta llegar a la semana 20, ¿no? Una especie de primera aproximación, sobre todo, ¿no? Para ver algunos aspectos que ya luego en cada clase lo vamos a ver con detalle, ¿no? Eso solamente vamos a ver así como una especie de introducción, como les decía. Ahora, lo que es comprensión de lectura es la parte más importante del curso. En realidad es el objetivo del curso. Es la razón de ser de este curso el hecho de que lleguemos a la comprensión de lectura, ¿no? Los anteriores ejercicios van a servir como previos, ¿no? Previos para poder trabajar de manera más correcta, más adecuada lo que es comprensión de lectura, ¿no? Vamos a conectar un poco lo que hemos visto antes en los diferentes tipos de ejercicio a ese tema, ¿ya? Pero eso va a ser progresivo, ¿no? Eso es solamente para empezar nada más. Ahora, vamos a ver lo que es la comprensión, ¿no? Todos sabemos que un texto, ¿no? Acá tenemos un libro, por ejemplo, ¿no? Un texto, como ya hemos visto en las anteriores clases, ¿no? Es un conjunto de ideas. De ahí viene la diferencia entre escribir y redactar, ¿no? Redactar es crear un texto. ¿Y un texto qué cosa es? No solamente es un conjunto de ideas, sino que todas las ideas, ¿no? Tienen, o mejor dicho, giran en torno a un tema nada más, a un solo tema, el tema central. Y que además tienen mecanismos de cohesión, ¿no? Esa era la coherencia, la cohesión, un tipo de orden también, y todo eso va a estar en relación al tema. ¿Qué tipo de orden va a seguir? ¿Cómo se unen las ideas? ¿Por qué aparecen estas ideas? Todo está relacionado con el tema. Por eso lo más fundamental de la comprensión de lectura es poder captar el tema, ¿ya? El tema del texto, el de qué trata. Esa es la parte más importante, es la más básica. A partir de ahí, a partir de que tú sabes el tema, es que puedes plantear otras cosas, ¿no? Como inferencias, puedes criticar el texto, puedes tomar información del texto, etcétera, etcétera. Pero todo parte de una buena comprensión, porque tú cómo vas a criticar a un autor, cómo vas a criticar un texto si no lo entiendes bien. No se puede, pues, o sea, eso sería hasta poco ético incluso, ¿no? O sea, tú no puedes criticar lo que no has comprendido. Por eso la comprensión de lectura es tan importante. Y como te decía, todo parte del tema, ¿ya? Porque el tema, en primer lugar, lo que hace es reflejar la intención que ha tenido el autor con ese texto. La intención, o sea, a dónde ha querido llegar, qué quería hacer. Sabemos que el texto es una creación de un ser humano y como tal siempre hay una intención detrás, ¿no? Por ejemplo, imagina que la intención del autor es convencer de algo. Entonces, obviamente, todas las ideas que van a aparecer van a servir para convencer de ese algo. Si en cambio la intención es explicar algo, por ejemplo, explicar la fotosíntesis. Ah, ya, todas las ideas, todas ellas van a servir para explicar la fotosíntesis. Si la intención es más bien contar acontecimientos, por ejemplo, cómo se desarrolló la guerra del Pacífico. Ah, ya, todas las ideas van a girar en torno a la explicación, a narrar la guerra del Pacífico. Entonces, el tema está relacionado con la intención. Si tú captas el tema, también podrías saber qué intención tuvo el autor, a dónde quiso llegar. ¿Ya? Leer no es solamente pasar de una palabra a la otra y así hasta llegar al final. No, leer es captar esto, captar el tema, captar la intención, captar hacia dónde se dirige el autor. Eso es leer, eso es comprender lo que dice. Cuando uno no comprende el tema, cuando uno no logra captar la intención, no logra captar hacia dónde se dirige el texto, ¿qué suele pasar? Suele pasar lo siguiente. Mira. Van leyendo, ¿no? Palabra tras palabra tras palabra, y llega un punto en el que dicen, ya me perdí, ya me perdí, ya me perdí. Cuando tú dices ya me perdí, quiere decir de que tú no le encuentras sentido a esta idea que acaba de aparecer frente a ti. No le encuentras sentido. No sabes por qué apareció. O sea, no sabes por qué motivo es que tuvo que aparecer esa idea. No comprendes.
¿Por qué ocurre eso? Porque no has captado el tema, la intención del autor. Cuando tú captas el tema de la intención, todas las ideas tienen sentido para ti. E incluso para ti tiene sentido el orden. El orden. Y acá tú puedes hacer lo que yo les voy a explicar a continuación y en las siguientes clases también, no va a ser solamente hoy día, que es lo que yo le llamo mapear el texto. ¿Ya? Mapear de mapa. Mapear el texto. ¿A qué me refiero con mapear el texto? Una vez que tú ya sabes el tema, tú puedes darle el lugar a cada parte del texto. Por ejemplo, dices, la primera parte sirvió para presentar el tema, ¿no? Para presentar el contexto del tema. Luego, la siguiente idea que apareció ahí fue un ejemplo para comprender, ¿no?, más a detalle de qué trata el tema. Y la última parte fue una especie de conclusión a la cual el autor quería llegar en relación al tema, ¿no? Y bajo la cual todo lo demás estaba dirigido a esa conclusión, por ejemplo. Tú puedes, de alguna manera, encontrar la estructura del texto. Si tú logras hacer eso, ya, o sea, no hay manera de que te hayas perdido en el texto, porque ya lo comprendiste, sabes por qué aparece esa idea, sabes cuál es el orden, sabes cómo está estructurado, ya comprendiste a cabalidad el texto. Ahí tú ya alcanzaste el nivel máximo de comprensión de lectura, cuando logras hacer esto. Ya, pero eso se logra con la práctica, ¿no? Y no siempre en la primera lectura lo vas a hacer. O sea, de repente lees un texto y tienes una idea un poco vaga, entonces vuelves a ver y puedes hacer el mapeo del texto y encuentras de qué trataba, el orden, todo, etcétera, etcétera. Por eso no se trata tanto de avanzar rápido, ¿eh? Si tú estás leyendo y te pierdas en un punto, no sabes por qué mencionó tal cosa, regresa a la parte anterior, vuelve a lo anterior para encontrarle un sentido, ¿no? Y cuando vas avanzando también, cada vez que obtienes una idea nueva, pregúntate, ¿y esta idea cómo se inserta en lo que se ha dicho antes? ¿Para qué? ¿Para qué se menciona, no? Hay que conectarlo con lo que está antes, porque si no, estás camino a perderte. ¿Ya? Entonces, la comprensión de lectura implica el texto y el texto a su vez, como sabemos, es un conjunto de ideas, pero que giran en torno a un tema. Eso era la coherencia que vimos en la clase pasada. De tal manera de que todas ellas tienen una unidad, conforman una unidad. Esto lo vimos en inclusión de información, ¿no? Si a un texto que gira en torno a un tema, que está cuestionado, tú le quitas una idea, pierdes su unidad. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el texto cumple un papel. Nada está porque se le ocurrió, porque sí, no, 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 todo cumple un papel. Ese papel que cumple todas es la unidad que tiene el texto. ¿Y la unidad qué es? Es el tema. ¿Y el tema que refleja? La intención. O sea, todo al final se retrotrae a la intención del autor. Ahí está todo, ahí está la razón de ser de todo. Y captar la intención es como, así como ponerse en el lugar del autor, ¿no? A ver, ¿qué querías decirme, no? ¿A dónde querías llegar? Y luego, finalmente, ¿no?, la coherencia y la cohesión, que ya la hemos trabajado la clase pasada. Gira en torno a un tema, tiene mecanismos de cohesión, los conectores, los rastros verbales, todo eso. Vamos a aplicar, como te das cuenta, todo lo que hemos visto en las semanas pasadas. Todo se va a juntar en lo que es comprensión de lectura. ¿Ya? Vamos de frente a ver los niveles, ¿ya? Porque la clase justamente se llama niveles de comprensión de lectura. Vamos a ver 5 niveles que corresponden a 5 tipos de pregunta que te pueden plantear a ti en las prácticas, en los exámenes. O sea, en comprensión de lectura abarca 5 tipos de preguntas que corresponden a 5 niveles. Ahora, de repente si tú consultas en internet, ¿no?, buscas información, investigas, de repente te salen más de 5 niveles, ¿no? De repente te salen otros, o de repente te salen algunos parecidos a los que vemos aquí, pero con otros nombres, de repente, ¿ya? Lo que pasa es que los 5 niveles que se trabajan aquí en clase es porque corresponden a los 5 tipos de preguntas que te viene en admisión. Está siempre observando cómo es las preguntas de evaluación para poder reflejar la teoría, ¿no? O sea, la teoría refleja los exámenes y las evaluaciones, ¿ya? Primer nivel, ya, nivel de jerarquía textual. Ahora, antes de avanzar, antes que me olvide, acá vemos una escalera, ¿no? Ya, y está bien, es una buena analogía, pero no vayas a pensar de que esto también implica dificultad. Una pregunta de nivel uno no necesariamente es más difícil, más fácil que una pregunta de nivel 5. Es igual que en lo que vimos antes, ¿no? No necesariamente un ejercicio de definiciones va a ser más fácil que un ejercicio de coherencia, por ejemplo. No necesariamente. Eso, la dificultad depende del ejercicio. ¿Ya? Y si acá hablamos de niveles, ¿no? 1, 2, 3, 4, es porque el nivel uno es el más básico, el más fundamental, el más elemental. Por eso, en realidad, es el nivel más importante, en realidad. Porque el nivel de la jerarquía textual es justamente las preguntas, ¿no?, por el tema central, idea principal.
Y captar el tema es la parte más fundamental de la comprensión de lectura. ¿Ya? Es por decirlo así, lo más básico, ¿no? Lo necesario, aquello de lo cual no puedes prescindir. Porque si no logras captar tú el tema, es que no estás comprendiendo el texto. ¿Ya? Entonces, este nivel es el más básico, el más importante, y que te lo plantean con la pregunta de tema central, idea principal. ¿Ya? Segundo nivel, nivel del sentido contextual. Podríamos decir que este es el más simple, no necesariamente más fácil, pero sí el más simple, ¿no? Porque básicamente lo que te piden es que tú interpretes en qué sentido el autor ha utilizado una palabra o una frase que ha aparecido en algún punto del texto, ¿no? Imagina que en alguna parte del texto aparece la palabra, no sé, conciencia. Entonces tú sabes que conciencia tiene un significado en el diccionario, pero no te están pidiendo eso. Lo que te están pidiendo es que en el contexto del texto que estás leyendo, la palabra conciencia específicamente, ¿qué significa? Por eso se llama sentido contextual, porque el contexto es lo que le da el sentido a las palabras. Tú ya sabes que las palabras por sí solas no tienen sentido. Yo digo casa, no tiene sentido eso. Las palabras solamente tienen sentido en un contexto. Entonces, lo que tú tienes que hacer aquí es especificar el sentido que adquiere la palabra en ese contexto que te aparece, ¿no? Que es el texto mismo. Pueden ser frases también, ¿no? De repente el autor suelta una frase media poética. Entonces, tú tienes que interpretar, ¿no? Esa frase, ¿qué quiere entender el autor con esa frase? ¿Qué quiere decir? ¿Ya? Y eso lo vas a saber leyendo el texto, obviamente. Un tercer nivel que también es simple. ¿Por qué? Porque es como preguntas de verdadero o falso. Nada más. Si te hacen la pregunta de compatibilidad, lo que te están pidiendo es que marques lo que es verdadero. Si te preguntan incompatible, te están pidiendo que marques lo falso. Pero obviamente, ¿no? Obviamente lo que es verdadero y falso según el texto, no según lo que yo sé, no, sino según el texto, ¿no? Y, a ver, un ejemplo, ¿no? Imagina que el texto te dice que el Sol gira alrededor de la Tierra. Ya, yo puedo decir que en mi contexto eso es falso, pero si el contexto del texto mismo es básicamente la época antigua y para el autor eso es verdadero, entonces eso es compatible, porque lo que nos interesa es lo que dice el texto, ¿ya? Algo similar ocurre con el nivel 4, la inferencia. La inferencia básicamente es como una pregunta de compatibilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque te piden que marques lo que es verdadero, pero con una diferencia. Y es que lo que marques debe ser verdadero, pero no puede estar de forma explícita en el texto, sino que tiene que inferirse. Ya, a ver, tenemos acá el texto. Y el texto tiene, imagina, a ver, 10 ideas. 10 ideas en el texto. Todas las ideas que aparecen ahí, uno, 2, 3, hasta la 10, todas son ideas explícitas, porque el autor las dice, el autor las menciona. Pero en cambio, si tú extraes una idea nueva, a ver, la idea número 11, que no está en el texto, pero que se puede inferir a partir de la idea 3, esa es una inferencia. Es una idea nueva, no está en el texto, pero tienes que basarte en el texto para inferirla, ¿no? Un ejemplo. A ver, de repente el texto te dice que en Latinoamérica hay problemas de desigualdad económica. Ya. Entonces tú puedes inferir que en el Perú hay problemas de desigualdad económica. A pesar de que el texto nunca te ha mencionado la palabra Perú, tú puedes inferir eso, porque habla de Latinoamérica. Esa es una inferencia, ¿ya? Entonces, cuidado, ¿no? En la pregunta de inferencia hay que distinguir lo explícito de lo implícito. Explícito es lo que está en el texto. Implícito es lo que se infiere a partir del texto, pero que no está escrito en el texto. No aparece, no lo puedes encontrar, sino que es una idea nueva, ¿ya? Y acá en inferencia tú marcas lo implícito, ¿no? Identificación de ideas implícitas. Y por último, el nivel 5 se llama extrapolación. Como su nombre lo dice, ¿no? Extra implica ir un poco más allá del texto, ¿ya? No quedarse solo con lo que ha dicho el texto, sino plantear una hipótesis a partir de una modificación del texto. ¿Ya? Hay un ejemplo que yo siempre doy, de repente lo has escuchado, que es el siguiente. Imagina que el texto, ¿ya? El texto, así de forma explícita, nos dice lo siguiente. Nos dice que los españoles derrotaron a los incas debido a que tenían armas superiores. Ya, yo sé que, no tengo que ni explicarlo, ¿no? Yo sé que es más compleja la situación. Yo sé que fue más complejo. Es solamente un ejemplo.
¿ya? El texto nos dice, los españoles derrotaron a los incas porque tenían armas superiores. Entonces, la pregunta de extrapolación te va a preguntar por una situación hipotética, o sea, una situación que no ha ocurrido, pero quieren saber cuáles serían las consecuencias si ocurre. Lo más común sería lo siguiente, ¿no? Que te pregunte, ¿qué pasaría si o mejor dicho, qué hubiese pasado si los españoles no hubiesen tenido armas superiores a los incas, ¿no? ¿Cuál habría sido la consecuencia? A ver, díganme ustedes. ¿Cuál habría sido la consecuencia si los españoles no hubieran tenido armas superiores a los incas? A ver, ¿qué crees que habría pasado? Si el texto ya te dijo, ¿no? Si el texto ya te dijo antes de que uno de los factores por los cuales los españoles conquistaron a los incas fue la superioridad de las armas. No, claro, exacto. Exacto, como dice Ryan. Entonces, lo más probable es que no los hubiera podido derrotar, ¿no? Hasta lo más probable es que hayan perdido, porque los incas tenían más población. Su ejército era de cientos de miles. O sea, era imposible, ¿no? O sea, con armas iguales los españoles no hubieran podido hacer nada. Hasta hubiese casi sido imposible la conquista, porque imagina qué tanto logística, tantos recursos necesitarían los españoles para llevar cientos de miles de soldados a América. Imposible, no hubieran podido. ¿Ya? Entonces ahí eso sería una extrapolación. ¿Ya? Es una hipótesis, o sea, te plantean las consecuencias de una hipótesis. Pero tú tienes que basarte en el texto, pues tampoco se trata de imaginar demasiado, ya irse demasiado lejos, tampoco. El texto te va a dar la respuesta, ¿no? Ahí va a estar. Muy bien, entonces estos son los 5 niveles, pero por si acaso, no se preocupen, yo lo he explicado bien rápido, pero luego vamos a tener una clase para cada una clase solamente para nivel 1, una clase para nivel 2, otra para nivel 3, otra para nivel 5 y una clase solita para nivel 5 también, ¿no? 4 o 5. Cada nivel tiene su propia clase, así que ahí vamos a ver con más detalle, ¿no? Ahí sí vamos a poder incluso les puedo dar como consejos, trucos, incluso si lo quieres llamar, ¿no? Tips para resolver esos tipos de preguntas. Muy bien, entonces ya con esa advertencia de que solamente es una introducción nada más, no es todavía la explicación, es solamente una introducción, vamos a tratar de aplicar lo poco que hemos visto, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño, no pequeño, ¿no? Un ejercicio aplicativo que consta de un texto y 5 preguntas de los diferentes niveles, ¿ya? A ver, vamos a empezar con el primer nivel, pero obviamente tienes que primero leer el texto, pues, ¿no? Ahora, cuando vas leyendo el texto, ya, vas a hacer lo siguiente, ¿no? Vas a pasar de una palabra a la otra, eso sí, siempre pasa eso, pasas de una palabra a la otra, pero mientras vas pasando de una palabra a la otra, tómate ciertas pausas para preguntarte lo siguiente. ¿De qué me está hablando? ¿Ya? ¿De qué me está hablando? Te respondes y sigues avanzando. Y la nueva idea que estás leyendo la vas a conectar con la idea anterior. No te apresures, no es una carrera. Cuando uno lee, tiene que constantemente estar interpretando lo que va leyendo, porque si no lo haces, en algún punto te vas a perder. Ya no vas a saber por qué apareció esa información. En cambio, si lees poco a poco, te tomas tus pausas, piensas, ya, está hablando de tal cosa, avanzas y la nueva información que vas leyendo la conectas con la anterior, así poco a poco, así la comprensión va a ser mucho más sencilla. Ya, a ver, te doy tiempo, lees el texto y luego empezamos a responder una por una las preguntas de todos los niveles. ¿Ya? A ver, te doy tiempo. Me avisan cuando terminen de leer, ¿ya? Me escriben ahí. Profesor, ya terminé de leer. Me avisan.
Ya por acá tengo ya la primera respuesta de Jonathan, muy bien. Que ya terminó de leer, me dice. A ver, vamos a empezar a analizar, ¿ya? Y le voy a explicar un poco a qué me refería con mapeo. Ya, le voy a dar un pequeño ejemplo aquí con este texto, para que vayan viendo, vayan conociendo. Ya, retórica mm, es un arte, ya, que sirve para adornar los discursos, básicamente, ¿no? Por ejemplo, aprovechar ciertos recursos para que el discurso sea más convincente. No busca en sí la verdad, sino busca acomodar mejor la exposición, ¿no? A través de ciertos recursos para que sea mejor aceptado ese discurso. Esa es la retórica, es un arte, ¿no? Se puede llamar que es un arte. Es la habilidad para poder construir un discurso, ¿no? Y que sea más convincente. Esa es la retórica. Y hay varios recursos, ¿no? Retóricos. Todo un arte antiguo. En la antigüedad se hablaba bastante de retórica, ¿no? Ahora ya no tanto. Ahora se utiliza la palabra retórica casi en sentido negativo, ¿no? Porque podría referirse a que tratamos de embellecer las palabras, pero sin importarnos para nada en el contenido, ¿ya? Pero básicamente es eso. Y por eso acá habla de retórica, ¿no? Porque te menciona que la metonimia es un recurso retórico. O sea, esto que está acá, esos ejemplos también se pueden interpretar como recursos retóricos. Claro, Aristóteles justamente tiene un libro que se llama Retórica. ¿Qué hace Aristóteles en ese libro? Hace un estudio sobre la retórica, ¿no? Ahí él menciona todas las estrategias de la retórica, para qué sirve la retórica, da ejemplos de retórica de su época, de gente especializada, todo un estudio sobre la retórica. Aristóteles era un estudioso sobre todo, ¿no? De todo estudiaba, de todo. Biología, la retórica, la literatura, fue el primer teórico literario, el primero que hizo la teoría literaria también, el primero que hizo un estudio de lógica. Es muy difícil valorar todo lo que hizo Aristóteles para el conocimiento. Muy bien, a ver, empecemos con el texto. A ver, uno puede empezar con lo más general, ¿ah? O sea, puedes empezar con una idea muy general y luego vuelves al texto y le empiezas a encontrar sentido a todo, ¿ya? Por ejemplo, si yo les preguntara así de forma muy genérica, ¿de qué habla el texto? ¿Qué me dirían? Así de forma muy genérica, muy genérico. ¿De qué habla el libro? ¿De qué trata? Puede ser alguna palabra nada más, ¿ah? Y de esa palabra vamos extrayendo todo el mapeo del texto. A ver, ¿sobre qué trata el texto? Porque hay un concepto que se mantiene, ¿no? En todas las ideas manejan un mismo concepto, o sea, o giran en torno a un mismo concepto. ¿Cuál es ese concepto? ¿O cuál es esa palabra? Ya, muy bien, claro, Ryan. La metonimia, ¿no? En la lingüística cognitiva, sí, pero también habla un poco también de la metonimia en general, ¿no? No solo para la lingüística cognitiva, pero lo central sí es la lingüística cognitiva, ¿no? Entonces, lo más genérico es la metonimia. En eso todos estamos de acuerdo, ¿no? Ya. Ahora, si observas la entrada del texto, la parte primera, dice, ¿no? Para familiarizarnos con la noción de metonimia conceptual en la lingüística cognitiva, veamos los enunciados, te da dos enunciados. Entonces, la primera parte, en realidad, en el fondo, no te dice nada. No te dice nada de la primera parte. Lo único que te dice la primera parte es que te va a dar ejemplos para que entiendas mejor qué es la metonimia, pero no te dice nada sobre la metonimia. Nada te dice. Entonces, la primera parte es solamente para presentar los ejemplos, que va a servir para explicar mejor. Y los ejemplos, mira, es la mayor parte del texto, es desde aquí hasta aquí. Todo esto son los ejemplos. Los dos ejemplos, ¿no? Ahí los explica. Ejemplos. Ya. Entonces, hasta aquí solamente son ejemplos. Nada más. La parte fuerte está aquí, ¿no? Porque ahí el autor llega a sus conclusiones, ¿no? Luego de explicar los ejemplos, aquí ya puede llegar a las conclusiones. Para la lingüística cognitiva, la metonimia no es solo una figura del discurso, en el espíritu de la retórica tradicional, sino un mecanismo mental, conceptual, con manifestaciones en las lenguas, pero también en otros modos de expresión como el arte o el cine.
Entonces, ¿la conclusión cuál es? Que la metonimia es un objeto de estudio de la lingüística cognitiva. ¿Por qué? Porque no es solamente un recurso retórico la metonimia, sino que también es un mecanismo mental, conceptual. Ahí está. ¿Ya? Y ya he podido hacer el mapeo, acá está la conclusión. Es casi como ¿cómo le llaman? Un sumillado, ¿no? Algo parecido, ¿sí? Es una especie de sumillado, ¿no? El mapeo del texto. Ahí está, conclusión, ¿no? Vamos a llamarle introducción, aunque en realidad ni siquiera es introducción la primera parte, ¿ah? Solamente te va a presentar los ejemplos. Ahí está, ya. Y yo sé que la parte fuerte está aquí abajo, ¿no? Que justamente luego de dar los ejemplos te explica, ¿no? La metonimia es un mecanismo mental, cognitivo, ¿no? Conceptual, todo eso. Ya, ahora, los ejemplos que da aquí son muy ilustrativos, ¿no? Cuando dice Pedro es un cerebro, a Palacio de Gobierno no le gustaron las declaraciones, son muy ilustrativos, porque acá te dice que la palabra cerebro está reemplazando ¿a qué palabra? ¿A qué palabra reemplaza cerebro aquí? A inteligencia, ¿no? Y acá en la segunda, la palabra Palacio de Gobierno, ¿a qué reemplaza? Reemplaza a los que trabajan en Palacio, ¿no? O sea, al presidente, básicamente. Entonces, ¿la metonimia qué es? Es cuando se utiliza una palabra para reemplazar a otra. Pero esta palabra, cerebro, está relacionado con la palabra que reemplaza. Lo mismo que palacio está relacionado con las personas que trabajan en ese lugar, en palacio, justamente. ¿Ya? A ver, ya tenemos una idea general, ¿ah? Creo que ya podemos responder la primera pregunta ya. Ya podemos responder ya, porque hemos visto cómo el texto ha ido avanzando, ¿no? Te ha dado ejemplos y luego a partir de los ejemplos nos ha dicho que la metonimia tiene que ver un tema cognitivo, ¿no? Porque es conceptual, todo eso. A ver, ¿cuál es el tema del texto? Te pregunta, ¿no? Así, pregunta de nivel uno, jerarquía textual. A ver, dígame, ¿cuál cree que sea la respuesta? ¿Cuál de esas frases refleja el, el tema del texto? O sea, ¿por qué apareció ese texto ahí? ¿Qué tenía en mente el autor cuando escribió ese texto? ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería explicar? A ver, les doy tiempo y me dan su respuesta. La palabra consensuado significa algo de lo cual nos ponemos de acuerdo, ¿no? Cuando se habla de temas de palabras, ¿no? Quiere decir de que el significado de las palabras es consensuado, o sea, es un significado en el cual todos nos hemos puesto de acuerdo que significa eso. Eso es consensuado a nivel lingüístico. Ya, muy bien por acá. Deison dice la C. Ya, a ver qué opinan los demás. Una forma también de resolver esta pregunta de nivel uno, ¿saben cuál es? Y que creo que les podría ayudar y lo voy a explicar en la próxima clase que nos toca jerarquía textual, es la siguiente. Cuando tú lees una alternativa, por ejemplo la E, ¿ya? Tú lees la E y quieres saber si es que puede ser o no puede ser, o sea, quieres saber si la puedes descartar. Mira lo que vas a hacer, ¿ah? Vas a leer esta alternativa, la metonimia y sus principales características, y te vas a preguntar, ¿qué habría pasado si tú hubieras escrito ese texto? O sea, si tú fueras el autor de ese texto. Y el tema del cual tú quieres escribir es este que aparece en la E. La pregunta sería, ¿escribirías un texto como el que está aquí a la izquierda? O sea, si el tema fuera la metonimia y sus principales características, ¿escribirías este texto? ¿O sería diferente el texto? A ver, ¿qué me dicen? Si el tema que yo quiero trabajar es la metonimia y sus principales características, ¿escribiría esto? No, sería diferente, pues, ¿no? Creo que en esta parte, más bien, esta última parte sería de más, ¿no? Si es que el tema fuera este.
Y más bien al final haría una especie de conclusión en la cual menciono las características de los ejemplos que mencionaba antes, ¿no? Así sería el texto, no sería como el que está acá. Entonces, así yo puedo ir descartando aquellas alternativas que me den un tema que no corresponde con el texto. O sea, que no refleja aquello. Ahí puedes descartar también. También se puede aplicar el descarte aquí. ¿Ya? Que como te dije, no es trampa, ¿no? El descarte no es trampa, es simplemente asegurarse la respuesta. Aplicar nuestro razonamiento. Entonces, la E no puede ser, pues. La D, a ver, ¿qué dice la D? La manifestación metonímica en el arte o el cine. Te pregunto, si este fuera el tema, ¿el texto sería así como está acá? ¿Como el que está a la izquierda? ¿O sería diferente? Si el tema fuera la manifestación metonímica en el arte o el cine. Yo creo que sería muy diferente, pues. Muy diferente, porque en primer lugar, los ejemplos que están ahí están bien. No, yo más bien daría ejemplos de arte o el cine, pues, ¿no? No esos ejemplos genéricos. No, no, no puede ser. No hay forma de que sea la D. No corresponde. ¿Ya? La C dice la metonimia como mecanismo cognitivo. Esta me parece que está bien, ¿no? Porque justamente la conclusión del texto, ¿a dónde llegaba? ¿Hacia dónde se dirigía la conclusión? Que para la lingüística cognitiva, la metonimia también es parte de su estudio. O sea, es algo que ellos estudian. ¿Por qué? Porque es un mecanismo mental. No es meramente retórico la metonimia. No es una figura retórica. No es un recurso. No, es algo que tiene que ver con el conocimiento. Por eso lo estudia la lingüística cognitiva, pues. Entonces, me parece que el texto se dirige a eso, porque justamente con eso termina también, ¿no? O sea, con la parte más importante. La B dice la definición consensuada de la metonimia. No, porque el texto no trata sobre la definición de metonimia. En realidad, nunca te da la definición de metonimia, si te das cuenta. Nunca te lo da, porque cuando te quiere explicar eso, te da ejemplos. O sea, ni siquiera tiene que ver con la definición de metonimia. El surgimiento de la metonimia en la lingüística, no, porque jamás te dice cómo es que surgió, ¿no? Cómo empezaron a estudiar la metonimia, no, no lo menciona. No menciona ningún nombre de un autor, nada, no, no puede ser la clave es la C, porque a eso se dirige el texto. El autor quiere explicarnos cómo la metonimia también tiene que ver con el conocimiento y que por eso es estudiado por la lingüística cognitiva, ¿no? Debido a que la metonimia es un mecanismo mental, conceptual, o sea, tiene que ver con el conocimiento. Ahí está, la respuesta es la C. Igual no se preocupen si no dieron con la respuesta, porque es solamente una introducción. Ya luego vamos a tener la clase solamente de jerarquía textual. Que si no me equivoco es la siguiente, pero no estoy del todo seguro. Creo que sí. Ah, no, no, creo que la siguiente clase es tipo de texto continuo y después jerarquía, creo, o algo así. A ver, esta es pregunta de nivel 2. ¿Ya? En el texto la palabra evocar puede ser reemplazada por. Este es nivel 2, o sea, sentido contextual. Sentido contextual. Como te había dicho, acá lo que tienes que hacer es encontrar el sentido de una palabra o una frase en el texto. O sea, en qué sentido lo está utilizando. Y acá aparece la palabra evocar, ¿no? Dice, sirve para evocar la otra parte de la relación. Ah, ya, esto lo explicaba en el segundo ejemplo, ¿no? En el ejemplo de a Palacio de Gobierno no le gustaron las declaraciones del jefe de la oposición, ¿no? El mensaje que se pretende expresar con el enunciado 2 es que al equipo del presidente de gobierno no le gustaron las declaraciones. Una parte de una relación espacial, el lugar, o sea, el palacio, la palabra palacio sirve para evocar otra palabra, ¿no? Que sería las personas. Aquí utiliza la palabra evocar para decir que palacio reemplaza a las personas que trabajan en palacio. Entonces, la palabra evocar, ¿por qué otra palabra se podría reemplazar en el texto? Ya, muy bien. Por acá Ryan dice la C. A ver qué dicen los demás. A ver, Dyson, ¿qué dices? ¿Qué dice Víctor? ¿Qué dice Pedro? No sé, a ver los demás. Por acá también ¿no? Me han dicho otras personas, ¿no? Jonathan también. A ver qué me dicen. Y los demás también. A ver, los que todavía no participan también. Ya, referir, ¿no? Claro, porque la palabra palacio sirve para hacer referencia a las personas que trabajan en palacio, ¿no? Las otras palabras, recordar, ¿no? Recordar es algo que ha pasado antes, ¿no? Algo que ocurrió. Rememorar también. Es un sinónimo de recordar. Examinar, no, o sea, no sirve para examinar nada, tampoco vacilar. Vacilar es dudar.
La respuesta es la C, pues, ¿no? Sirve para hacer referencia. Entonces, lo que acabamos de hacer, ¿qué es? Mira, hemos vuelto al texto y no solamente hemos leído esta parte, sino que he tratado de encontrarle el sentido en todo el texto. Y yo sé que la palabra evocar la utilizó para explicar el segundo ejemplo, así que tuve que volver a incluso esta parte, mira, a esta parte para poder entender el contexto. ¿Ya? No es solamente leer la oración en la cual aparece, no, 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 sino que es en todo el texto. ¿Ya? Entonces, por eso tuve que volver incluso a la parte primera, a las primeras líneas. Esto es nivel 2, sentido contextual. Ahora vamos al nivel 3, ya que es de compatibilidad e incompatibilidad. En este caso es incompatibilidad, ¿no? Te preguntan por la alternativa incompatible, o sea, la que va en contra, la que es falsa. ¿Ya? A ver, ¿cuál es falsa aquí? Te pregunta de nivel 3. Ya, muy bien. Michael dice la D, ya. Ya, muy bien. Acá Ryan también. Es una noción exclusiva de la lingüística, ¿no? Ya, Víctor también. Claro, ya, Davison también. Todo dice en la D. La metonimia es una noción exclusiva de la lingüística. Claro, eso es falso, pues, ¿no? Porque el texto, ¿no? Nos ha dicho que también está en el ámbito de la retórica. O sea, la retórica estudia la metonimia, es uno de los recursos retóricos. Es para adornar el discurso, ¿no? Hacer metonimias. Pero también en el arte, en el cine también trabajan, ¿no? También se desarrollan las metonimias. Entonces, no es algo exclusivo de la lingüística, ¿no? Entonces, la clave es la D. Muy bien. Pasemos al siguiente, ¿ya? Para que nos dé tiempo para poder hacer ejercicios variados. A ver, inferencia. Cuidado con la inferencia. Recuerda que para que pueda hacer respuesta de inferencia, no puede ser una información explícita, o sea, que esté en el texto. Y también otra cosa es que tiene que poder inferirse a partir del texto. No puedo marcar algo que no tengo datos o que me falten datos para poder inferir eso. ¿Ya? También cuidado con eso. Por ejemplo, imagina que un texto dice, algunos países de Latinoamérica tienen problemas de desigualdad. Yo de eso no puedo concluir que el Perú tiene problemas de desigualdad, porque dice algunos nada más, ¿no? Si en cambio me dijera todos los países o la mayoría, ahí sí podría decir probablemente el Perú tenga problemas de desigualdad. O sea, tengo que justificar la inferencia a partir de lo que dice el texto. ¿Ya? A ver, ¿me dice su clave? Los espero. Ya acá, ya tengo respuestas. Ya, la de Víctor, muy bien. Esa está un poco más complicada. Sí, la inferencia sí suele ser más complicada. La verdad que sí. En general, ¿no? No siempre, pero sí, suele ser un poco más complicado porque tienes que tener cuidado de que la información que estás marcando se pueda inferir del texto, ¿no?
y no sea de repente algo que no tiene que ver de forma tan directa con el texto. Eso a veces pasa. A ver, la D dice, es un mecanismo que tiene básicamente una función referencial, ¿no? O sea, sirve para referir. A ver, la primera pregunta que les hago, ¿lo que está en la D es verdadero o es falso? ¿O no tiene nada que ver con el texto? A ver, ¿qué me dice? Si es verdadero, ¿sí o no? Claro que es verdadero. Si es verdadero. Es cierto que la metonimia es un mecanismo que tiene básicamente una función referencial. Eso es cierto. Y te pregunto, ¿eso lo dice el texto o eso tú lo inferiste a partir de los ejemplos? A ver. ¿Lo dice el texto de forma explícita o se infiere a partir de los ejemplos? Claro, por acá Ryan dice se infiere, pues, ¿no? Y de los ejemplos. Porque, ¿te acuerdas cómo nos dimos cuenta que evocar se podía reemplazar por la palabra referir? ¿Te acuerdas cómo hicimos eso? ¿Cómo nos dimos cuenta que podía reemplazarse por la palabra referir? Porque tuvimos que volver a los ejemplos, ¿no? Entonces, en los ejemplos uno puede inferir o se puede dar cuenta, ¿no? Que la metonimia es básicamente un ejemplo de una referencia, ¿no? O sea, es una palabra que hace referencia a otra. Ah, entonces sí, pues, la metonimia es una función, cumple una función referencial y no lo dice el texto de forma explícita, sino que lo he inferido a partir de los ejemplos. Si no hubiera habido ejemplos, yo no hubiera sabido en sentido contextual, por ejemplo, que evocar se puede reemplazar por referir. Es gracias a los ejemplos. Y también gracias a los ejemplos yo puedo inferir lo que está en la D, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a la última, a extrapolación. Nivel 4, ¿no? Inferencia. Nivel 5, extrapolación. Esa está también complicadita, pero recuerda que no tienes que ir demasiado lejos. La respuesta está en el texto, ¿ya? Mira lo que te dice la pregunta. Si la metonimia no fuese un mecanismo conceptual, entonces observa cómo se plantea la pregunta. Se plantea como condicional. Es que es una hipótesis, pues, ¿no? ¿Qué pasaría si? Es una hipótesis. ¿Qué pasaría si la metonimia no fuese un mecanismo conceptual? ¿Cuál sería la consecuencia de ello? Porque el texto que nos ha dicho, el texto nos ha dicho que la metonimia sí es un mecanismo conceptual. Entonces, ¿qué pasaría si no lo fuera? A ver, ¿cuál sería la consecuencia de ello? A ver, me dice su respuesta. Ya, acá tengo una clave. A ver, vamos a esperar a los demás. ¿Ya? Vamos a esperar a los demás, a ver que me den una respuesta. Porque acá Víctor me dice que puede ser la A. ¿Ya? Luego analizamos a ver. A ver, ¿qué me dicen los demás? A ver, nada. A ver, vamos a explicar, ¿ya? Vamos a analizar este ejercicio. Más o menos la parte que menciona esta pregunta de extrapolación es la parte final, ¿no? Por ahí se dirige, esa parte. Ahora, lo que hemos entendido de esta última parte es que la lingüística cognitiva estudia la metonimia porque básicamente es un mecanismo mental y conceptual. Eso no dice el texto. ¿Ya? Pero también nos dice
que no son los únicos que tratan la metonimia, ¿no? También está la retórica. Y también los usos en lenguajes naturales, ¿no? Las lenguas, el arte, ya. Entonces es un fenómeno complejo, la metonimia, ¿ya? Entonces, la cuestión sería de que eh, si la lingüística cognitiva estudia la metonimia porque la metonimia tiene ciertas características como ser mental, racional, si es que ya no tiene estas características, entonces ya no va a ser estudiado por la lingüística cognitiva. Entonces podría ser solamente estudiado por la retórica, por ejemplo, ¿no? O sea, a ver, ¿a qué me quiero entender? Mira, la metonimia, voy a escribirlo, la metonimia es estudiado por la lingüística, pero también es estudiado por la retórica y de repente también por las demás artes, ¿no? El arte, el cine, etcétera. Ya. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría si la metonimia no fuese un mecanismo conceptual? Entonces, si eso ocurre, ¿quién se baja del carro? ¿Quién se baja del bus? La lingüística. Ya a la lingüística cognitiva ya no le va a interesar. Pero quedarían los demás, ¿no? Quedaría la retórica y de repente otros usos, el arte, el cine. Ya. Pero la A te dice, se la concebiría solo como un recurso literario. ¿Sabes cuál es el problemita de la A? El único problemita, ¿cuál es? Que dice literario. Y esta palabra como que es muy específica, como que no es tampoco tan precisa lo que dice el texto, porque el texto te habla de retórica, ¿no? Y la retórica es todo un arte, como dije, ¿no? Es todo un arte, que no solamente abarca la literatura, también abarca los discursos políticos, etcétera, etcétera. Es más general. Entonces, la A está siendo demasiado específico para algo que tampoco sería verdad, porque sería toda la retórica, no solamente la parte literaria. En cambio, la C que dice, ¿no? Como para acá Dyson justo estaba diciendo, ¿no? No sería un fenómeno estudiado por la lingüística. Claro, o sea, si la metonimia dejara de ser conceptual, entonces, ¿quién se baja del carro? La lingüística cognitiva. Eso sí sé, eso sí estoy seguro. Y eso es lo que dice la C, ¿no? O sea, simplemente no le interesaría porque no es objeto de estudio, pues. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí la clave será la C. Listo. Sé que no va a dar tiempo, ¿ya? Esta clase es un poco extensa porque hemos visto todos los 5 niveles. Así que la parte práctica la vamos a hacer solamente en el PPT, pero yo les voy a pasar para que lo guarden ahora mismo incluso, un enlace para que lo hagan ustedes en Quizzes, pero después, no ahora ni, ni que termine esta clase, sino ya en la noche, ¿no? O mañana en la mañana, ya depende de ustedes. Ya, un ratito, a ver, me esperan unos segundos. Les voy a pasar el enlace para que lo guarden, por si acaso. No lo abran todavía. No abran este enlace, ¿ah? Este enlace no lo van a abrir, solamente lo van a guardar, lo van a copiar y lo van a pegar en una carpeta Word, lo que sea, en un archivo, perdón, Word. Lo que vamos a hacer ahora va a estar en el Zoom nada más, que va a ser la miscelánea, pero desde PPT, como lo hacíamos antes, en las primeras semanas. Ya. A ver, vamos a empezar con un ejercicio de inclusión de información. Lo hago por el tiempo, porque si ahora abrimos el Quizzes, no vamos a hacer prácticamente nada. ¿Ya? A ver, resuelvan este ejercicio y luego lo explico. Ya, muy bien. Michael ya su respuesta. Ya, Víctor también.
Ya, ya, entre la B y la D, ¿no? Ya, muy bien. Stephanie también ahí está participando. Muy bien. A ver, vamos a leer el texto. Dice, de niño, Fibonacci viajó por el norte de África donde aprendió sobre las matemáticas árabes. Ya. Tiempo después escribió un libro de gran influencia en el desarrollo de las matemáticas occidentales. En Libro de Cálculo, promovió un nuevo sistema de números. Si bien los cálculos eran mucho más fáciles, los números arábicos despertaron desconfianza en un inicio. Claro, esos eran los números, ¿no? Los números arábicos. Ya, muy bien. Entonces, la D dice, ¿no? El matemático fomentó el uso de los números arábicos que se habían empleado mucho tiempo antes en Europa. Pero acá dice en Europa. O sea, que se habían usado en Europa. Eso es lo que dice la D, ¿ah? Dice que se habían empleado mucho tiempo antes en Europa. Ojo, en. Si ya se habían usado antes en Europa, entonces ¿era un nuevo sistema o era uno antiguo? Eso de forma literal, ¿eh? Lo que es el texto. Claro, si dice que era un nuevo sistema, yo no puedo decir luego que ese sistema se había usado antes en Europa. Claro, ¿no? Claro. Además dice que él lo aprendió en el norte de África, ¿ya? Michael dice, no, pero es la B. Pretendía demostrar lo sencillo que era en comparación con los números romanos usados en toda Europa. Claro, porque acá dice pretendía demostrar dónde, en el libro, pues, ¿no? En ese libro, ¿no? En comparación con los números romanos, que eran mejores para los cálculos, pues, ¿no? Por eso dice, si bien eran mucho más fáciles, lo está comparando, entonces ahí la clave es la B. Ahora, la siguiente es texto, pero no va a dar tiempo, así que vamos a hacer definiciones, ¿ya? Hasta donde lleguemos léxico. Ya, a ver. A ver. Pues sí, por descarte, ¿ah? Acuérdate que definición se puede responder por descarte. Si ves que una palabra no se ajusta a todo lo que dice la definición, la descartas, descartas, hasta que das con la respuesta. A ver, podemos ir por descarte, ¿ya? A ver, vamos a empezar. La definición dice, escrito que se fija en los lugares públicos. Ah, mira, o sea, algo que no pasa ahora casi, ¿no? Ahora todo se publica en el diario el peruano, pero antes, ¿cómo hacían? Antes imprimían eso o lo escribían y lo colocaban en una parte importante del pueblo, de la ciudad, para que todos lo puedan ver. Dice, escrito que se fija en los lugares públicos de las ciudades y poblados y en el cual se da noticia de algo para que sea notorio a todos. Es algo que no ocurre en la actualidad, pues, es algo antiguo, ¿no? Es algo que pasaba antes, ¿no? Se pone ahí para que todo el mundo lo pueda ver. ¿Un decreto es eso necesariamente? ¿Es algo que se fija en los lugares públicos? ¿Un decreto? Cuando, por ejemplo, dicen decreto legislativo, ¿no? No, pues, decreto es simplemente el mandato de una autoridad, no necesariamente que se fije en los lugares públicos. Preceptos son las normas de un arte, ¿no? O sea, las máximas de un arte, ¿no? Ya debes hacer tal cosa, ¿no? No, no necesariamente se fijan en los lugares públicos. Notificación es un aviso oficial, ¿no? Te avisan, ¿no? Te notifican que tienes que presentarte ante el juzgado. Es un aviso. Puede ser en una carta. Un mandato es una palabra muy genérica. La respuesta es edicto. Un edicto es eso. Es algo que ocurría antes, ¿no? Había un mandato, pero se lo publicaba ahí para que todo el mundo lo pueda ver. Ya, listo, chicos, ya llegamos al tiempo exacto, al tiempo final. Así que voy a cerrar esa parte de aquí. Acá la respuesta es edicto, ahí está. Y eso sería todo por hoy día. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Hasta luego, cuídense. Buenas tardes, Y profesor. buenas tardes, profesor. Ahorita le iba a dar justamente Ya, profesor, el gracias. pase. Sí. Voy a dejar de grabar primero.